Se levante un momentito. Va. ¿Ah? Tres. Conecta. Por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
permitió multiplicarse y negrear las moscas. Todavía no lo atrapo, amigo. No se movió. Listo. Gracias. Pero antes, durante largos años, no se supo si la victoria final iba a ser para la criatura o especie que quedara viviente y quedara para disputarse al hombre la posesión de la ciudad. Los ratones fueron los que alcanzaron esta gran vestigio, pero por cada generación de roedores que el hombre lograba exterminar. Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta pequeña videoconferencia que les presento a quienes por lo pronto Muy buenas noches. forman el equipo de base de este proyecto, a quienes he invitado. Está con nosotros Jorge Esquinca, Marisa de León, Alexa. Yo veo que son 6 invitados o 5. Poco a poco irán apareciendo sus nombres. Lo que acabamos de ver, un fragmentito un poco cortado, porque tengo aquí visualizando yo también la señal de este fragmento de Ciudades de la Memoria Querétaro, que se llevó a cabo precisamente en el contexto muy dentro de la base de lo que es el proyecto, de un proceso formativo, y que dio como resultado esta manera de abordar el espacio escénico alternativo, cosa que en esa época, bueno, era algo que no era muy trabajado todavía como lo es ahora. Y sin embargo, en lo que yo quisiera platicarles ahora es en relación a, más que nada, a la manera en cómo vamos a trabajar, lo que ya tengo confirmado. No quería dejar pasar más tiempo antes de ponerme en contacto con ustedes, independientemente de que vamos a tener la oportunidad de charlar de manera personal, pero sí, para mí era importante tener este primer acercamiento con ustedes. Primero déjenme hacer una pequeña descripción para quienes, a excepción de Jorge, que nos está viendo, qué es lo que estamos en este momento viendo. Lo que estamos viendo son acciones escénicas unipersonales, la mayoría de ellas, que fueron trabajadas dentro del laboratorio de creación escénica que yo impartí en la Universidad de Querétaro. Este laboratorio se impartió durante varias sesiones en las que me acompañó el equipo conformado por un grupo que, siendo aún estudiantes, sin embargo ya capacitados para poder, junto conmigo, transmitir la idea de lo que es el trabajo de creación escénica, y que está basado principalmente en lo que se denomina la dramaturgia del actor, que muchos de ustedes ya conocen. La idea parte de una referencia concretísima al texto de Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles,
y cada uno de los artistas, en este caso estudiantes, la mayoría de la Universidad de Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, escogieron algunos de estos textos, que son textos muy breves, textos de una poética, de prosa poética, que hablan principalmente de una manera en la que el autor Italo Calvino interpretaba la ciudad como ese espacio no tan evidente, no tan obvio, y que habita, en el que habitamos y que a veces no vemos. Esta ciudad que ustedes están viendo es una de las ciudades de los muertos y ocurrió en un espacio muy particular dentro de la arquitectura del Museo de la Ciudad de Querétaro, en una serie de patios que, déjenme decirles, estuvieron en un momento bloqueados para el acceso al público. Estoy teniendo un poco de problemas con la transmisión, un momentito. Lo importante del proyecto es el hecho de que se requiere de estar ubicado en el contexto de una arquitectura con un cierto tipo de historia, con un cierto tipo de tradición, y que finalmente encontramos, por ejemplo, en este museo, que fue un antiguo convento que estuvo encontramos, por ejemplo, en este convento, que realmente funcionó como tal. Y bueno, pues obviamente tenía muchos espacios, la mayoría de ellos ocupados en las galerías del museo. Pero en esta zona en particular fue una zona llena de pasillos, pequeñas habitaciones, ninguna de ellas todavía habilitada como museo, y que permitió muy bien vestir este espacio, como lo podemos ver aquí en esta escena con Jorge Esquinca, en la que el uso de ciertos elementos escenográficos hacen posible que el espacio se transforme y de algún modo haga visible cosas que en su cotidianidad normalmente no vemos. En este caso, el actor ha elaborado sus textos. Jorge en algún momento les platicará quizás de cómo es que él abordó esta ciudad, en la que él, además de utilizar los textos de Calvino, tuvo a bien elaborar sus propios textos con los cuales pudo dialogar con el público. Otro fenómeno que vemos particularmente, como lo ven aquí, es que, por ejemplo, en esta parte él solamente tuvo 2 espectadores. Él tuvo 2 espectadores, y más adelante veremos cómo en otro espacio, ya sea contiguo o en otro patio o en otro cuarto, la siguiente ciudad se representa, por ejemplo, entre el paso de un pasillo y otro. Aquí hay una combinación interesante entre caligrafía hecha por un artista visual, la presencia, en todo caso, de algún músico, y un actor, que en este caso es Omar Soriano López, que en ese momento era muy joven y que él quiso utilizar también, inspirado en una de las ciudades, un personaje mitológico que después él convirtió en su propia interpretación y él mismo lo pudo vestir. Aquí lo interesante es la cercanía que tenemos con el público. Es un tipo de diálogo directo con el público, en el que el público puede disfrutar de la historia, de lo que le estamos contando, en no menos de 7 minutos, de 7 minutos, para que el viajero, que en este caso es el público, tenga la posibilidad de seguir su camino cada vez que termina una de estas ciudades. Esto es para darles una idea de cómo va a ser eventualmente el tipo de espacio que nosotros vamos a habitar, dado que Milpa Alta efectivamente
tiene una gran cantidad de espacios, muchos de ellos de mucha tradición, sobre todo conventos, espacios aledaños a iglesias, que nos van a permitir la posibilidad de explorar también espacios de este tipo. Esto se los menciono porque Milpa Alta, aunque es una colonia, una delegación dentro de la Ciudad de México, para quienes han estado en Milpa Alta y conocen más o menos de qué se trata, de cómo está ubicada geográficamente, se recordarán que Milpa Alta está ubicada en un territorio en donde todavía hay campesinos que tienen terrenos para sembrar nopales y hay mucha tradición, sobre todo de origen náhuatl. Aquí, en este caso, esta ciudad en particular es una especie de transición en la que esta actriz, Nuridia Briceño, intervino uno de los pasillos. En este caso ella tenía de hecho varias propuestas y ella decidió hacer también transiciones entre alguna de los espacios. Hay diferentes maneras de intervenir. En este caso vamos a ver que al fondo del pasillo hay una bailarina que está también representando una ciudad de acuerdo a su propia interpretación. Tenemos por otro lado un actor que está utilizando técnicas de circo, en este caso en el manejo de las antorchas y del movimiento de las cadenas, y al mismo tiempo contando una de las ciudades. Entonces, como ven, las posibilidades son tan grandes como nosotros podamos propiciar. Quienes nosotros, por supuesto, los docentes, los que vamos a ser facilitadores de estos procesos de creación. En el caso de Milpa Alta, lo que va a suceder es que, al igual que aquí en Querétaro, o como la más reciente versión, no tan cercana, pero bueno, finalmente una de las más recientes, que fue Ciudades de la Memoria, la glorieta que se desarrolló en la glorieta del Metro Insurgentes, o la más reciente todavía, que fue la que realizamos en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, en una intervención escénica, en un espacio, en este caso en un museo, en relación con una obra plástica, con una obra de arte visual, que en este caso fue arte povera, el movimiento de arte povera italiano, inspirado, por cierto, en el arte pobre de Jerzy Grotowski. Por lo tanto, entonces, el antecedente siempre de estos proyectos es que no son montajes en el sentido convencional, es decir, el director en este caso puede ser un director que al mismo tiempo de ser director de escena puede también considerársele como un coordinador de creatividades, un facilitador también de relaciones concretas entre los maestros que encaminan a sus alumnos en estos laboratorios para que ellos mismos encuentren, en base a técnicas precisas, técnicas que la mayoría de ustedes, quienes han sido invitados a formar parte de este equipo docente, ya conocen y que son las que manejamos en el Laboratorio de Artes Escénicas. Por tal motivo, el proceso que se da en este tipo de construcciones, deconstrucciones y construcciones escénicas, siempre va a partir de un proceso formativo. El laboratorio como espacio de aprendizaje es la apuesta. No le estamos llamando curso porque finalmente lo que vamos a hacer es poner técnicas y ciertos principios éticos para confrontar lo desconocido, que va a llegar, dijéramos, como un punto de partida, probablemente no solo los textos mismos de Calvino, sino también microhistorias que iremos recopilando a lo largo del taller, que provendrán precisamente de otros colaboradores que estarán con nosotros y que forman parte justamente de las comunidades mismas de Milpa Alta. Algunos cronistas del mismo pueblo y, lo más importante, con la participación de jóvenes, niños, personas de la tercera edad que también eventualmente participarán
en estos talleres. Los laboratorios originalmente estaban pensados solo como materias. Actualmente hemos cambiado la estrategia debido a que vamos a tener la posibilidad de tener 4 espacios con los cuales vamos a poder trabajar en 4 diferentes colonias de Milpa Alta. Esto quiere decir que cada uno de los invitados, no solamente aquellos que son especialistas en su ramo, como podría ser voz, o como podría ser máscaras, o como podría ser clown, me interesa más todavía que estas técnicas ustedes las apliquen desde su perspectiva, pero dentro del ámbito de un laboratorio de creación escénica. Ya dependerá de nuestra próxima reunión en la que podemos acordar los contenidos y las estrategias didácticas que vamos a utilizar, pero lo más importante es el encuentro con la gente de la comunidad que será convocada, que ya está siendo convocada por lo pronto con los mismos grupos, tanto de teatro, de danza, de artes plásticas, de música, de los mismas casas, de la Casa de Cultura, de 2 de las casas de cultura de Milpa Alta, y por otro lado también de algunos grupos que ya están establecidos en una riqueza cultural muy amplia que existe en Milpa Alta. En este caso, la idea es que trabajaremos de manera simultánea en algunas de las experiencias con por lo menos 4 diferentes grupos. Es decir, la diferencia de este proyecto al proyecto de montaje que tuvimos, por ejemplo, en el 2007, cuando montamos Ciudades Invisibles, La Glorieta, es que en esa ocasión la reunión de los convocantes, los que llegaron a participar, fue en un solo espacio. En este caso fue en el Centro Cultural Olindio Disney, donde pudimos utilizar prácticamente todos los salones de la escuela de danza. En el caso de este proyecto no será de esa manera, sino que estaremos distribuidos en 4 diferentes espacios culturales de la delegación que nos proporcionarán, donde llegarán gente que estará participando como estudiantes, como participantes propiamente, y que serán convocados tanto bailarines, actores y artistas de diferentes disciplinas, que todos pasarán por el mismo laboratorio. Es decir, no se trata de una reunión multidisciplinaria, se trata en todo caso de una reunión transdisciplinaria, es decir, de trasladarse de una disciplina a otra, de poder hacer que los bailarines actúen, que los actores bailen, que los músicos actúen y bailen. Esa es la idea. Ahora, es muy importante que en este caso, por primera vez, nos vamos a enfrentar con una nueva problemática. Normalmente en estos proyectos han participado la mayoría estudiantes que sí se dedican de manera, ya sea como una formación semiprofesional o profesional, a las artes escénicas. Eso facilita mucho las cosas, como por ejemplo en este caso, que son estudiantes de la carrera de teatro de la Universidad de Querétaro, y que de algún modo, bueno, ya tienen el hábito, la disciplina de trabajar en situaciones que demandan muchísima actitud, una actitud hacia el trabajo con uno mismo, hacia el trabajo de la construcción de acciones físicas. Así que realmente les tengo que decir, no va a ser fácil, porque la mayoría de los que van a participar son aficionados. Sin embargo, hay varios grupos de teatro, y la idea con esto, uno de los objetivos de este proyecto, es que nosotros dejemos la semilla para que estos proyectos, este tipo de proyectos, se sigan realizando en Milpa Alta. Originalmente se me había pedido, o dentro de la propuesta que yo hice, se había solicitado que pudiese aprovecharse para poder
formar una compañía estable, que trabajase con un presupuesto y que tuviese la posibilidad de continuar con herramientas que les permitan seguir abordando el teatro desde su propio lugar. Ellos originalmente querían que se montara una obra de teatro convencional, con un texto, y que, bueno, aprendieran el teatro como se conoce, ¿no? Pero si revisamos la realidad del lugar, en realidad solamente Milpa Alta cuenta con un auditorio no muy bien equipado, pero bueno, con suficiente como para sí presentar obras de teatro, con un espacio al aire libre y algunos espacios que seguramente existen. Si la idea era formar una compañía de teatro desde ese punto de vista convencional, donde sabemos que no van a tener las mismas facilidades que puede tener una compañía en la Ciudad de México, que va a tener las posibilidades de encontrar teatros o aún espacios como los nuevos espacios alternativos que ahora existen, esos pequeños teatros que están finalmente armados como tal, allá no existirá esa realidad tan fácilmente. Pero sí habrá muchos espacios como estos, en los que muchas veces las mismas autoridades culturales no se percatan que tienen mucha potencialidad para ser utilizados como espacios escénicos. Mi labor y mi experiencia en el abordaje de espacios escénicos alternativos parte desde mis primeros aprendizajes en teatro de calle, con el Teatro Tascabili de Bergamo, con un teatro también de calle, con el Living Theatre, que vinieron a dar un curso también y que lo hicimos, la presentación en la plaza de Coyoacán. La diferencia, dijéramos, es que el teatro de calle es la calle, pero lo que nosotros queremos es que donde hay espacios como estos espacios puedan habitarse de una manera diferente y que curiosamente utilicen técnicas que están muy encaminadas al trabajo actoral. No solamente buscan un impacto visual, un impacto espectacular en el sentido del evento de calle, sino que buscan una relación mucho más directa, más íntima con el público. El modelo de ciudades de la memoria está basado en una experiencia que tuve con el Teatro Potlatch de Italia. Ciudades Invisibles fue la primera experiencia que se desarrolló en México, justamente en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes. Esta primera aproximación que tuvimos como un proceso también formativo con el proyecto Ciudades Invisibles, me permitió en una primera instancia hacer una interpretación muy a mi manera de lo que íbamos a hacer. Pero no fue sino hasta que tuvimos la oportunidad de ir Omar Soriano y Patricia López a Italia para confrontar directamente el proyecto de Ciudades Invisibles en el año 2000 en la villa de Farfa en Italia, que me pude dar cuenta realmente de cuáles eran los principios de este tipo de evento escénico. Después de mi regreso de Italia, yo hice ya como un lineamiento muy preciso de lo que yo quería hacer. Hubo un acuerdo con el Teatro Potlatch de que yo quería seguir utilizando, dado que el acuerdo que tuvimos para que ellos pudieran venir a México, era la posibilidad de continuar con esto como una semilla a desarrollar. La única condición fue que no utilizara yo el nombre de Ciudades Invisibles, por lo cual entonces opté por el nombre Ciudades de la Memoria. ¿Por qué la memoria? Porque precisamente si la mayoría de los que están presentes lo saben, estamos justo en un trabajo que tiene mucho que ver con el encuentro con el intérprete, sus memorias, sus asociaciones, su propia manera de encontrarse con el hecho escénico y a través de eso, a través de ese punto de partida, ir hacia lo que podemos decir la creación misma. Pero por otro lado también hablamos de memoria cuando nos referimos a referentes históricos propios de nuestro propio lugar.
del lugar en donde hemos nacido, del lugar en donde nos ubicamos o incluso de las memorias de otros lugares donde hemos estado. Muchas de estas ciudades no necesariamente hacen referencia a su propio pueblo, pueden hacer referencia a la memoria de viajes que tuvieron un eco y que de alguna manera están relacionados con su propio pueblo. En realidad aquí no hay un límite ni hay una línea a marcar. Por último, y para que pasemos a aspectos mucho más prácticos, con esto solamente les he querido platicar en relación con lo que está detrás de esta idea, es por último el hecho de que el evento tiene que ser un evento que no dure más de 90 minutos y que se caracteriza porque todas las ciudades, todas las escenas, todas las acciones escénicas se desarrollan simultáneamente en todos los espacios elegidos para tal fin. Tenemos un punto de partida, que en este caso normalmente es el atrio de la iglesia, la entrada al convento, en fin, es el lugar donde pueda llegar la gente, ser convocada para la entrada al lugar. Y tenemos un punto de despedida donde al final todos los artistas se reúnen para dar la despedida al público en una gran fin de fiesta. En este caso todavía no tengo información precisa en relación a qué tipo de personas van a llegar, pero estamos convocando también a músicos, de manera que tengamos la posibilidad de tener música en vivo para el principio y para el final del evento. Sin embargo, otra característica que tiene es que los mismos estudiantes, los mismos participantes de las ciudades, de estos eventos, normalmente se les conmina, se les invita a que también tengan esa actitud transdisciplinaria o interdisciplinaria, si se quiere, y busquen sus propios colaboradores. Así que dijéramos, un alumno va a representar potencialmente en realidad de 3 a 4 participantes adicionales, que no necesariamente participarán en el curso al inicio, sino que será como consecuencia natural de lo que es la propia iniciativa y creatividad del participante. Por supuesto, yo voy a dar, previo al laboratorio, a todos estos laboratorios, voy a dar unas 2 o 3 sesiones en las que vamos a trabajar ahí sí de manera presencial, en una serie de análisis de todos los elementos que conforman esto que ha significado para mí una investigación ya de varios años. Si tomamos en cuenta que esta primera versión que ustedes están viendo se llevó a cabo en el 2002 y estamos en el 2015, pues ya sobrepasa la decena de años. Por lo tanto, entonces, ya para terminar con esta breve presentación, voy a abordar ya ahora algunos elementos. Me voy a permitir estar un poquito yo aquí en cámara para poder platicarles un poco más respecto a algunos aspectos un poquito más prácticos de lo que es este proyecto. Déjenme me encuadro un poquito mejor. No sé si tenemos cómo estamos en la transmisión. Me gustaría saber, bueno, ya tenemos aquí a Jorge, Marisa, Giselle, Jania, Alexa. Quizás algunos no se han podido dar de alta aquí en el chat. Estoy viendo que yo no estoy teniendo muy favorable. Me parece que yo me veo un poco congelado, pues prefiero mejor quitarme de pantalla y vean ustedes mejor lo que está sucediendo aquí en ya casi parte final de esta edición de este evento que duró cerca de 90 minutos. En la parte práctica me gustaría decirles que los laboratorios, si bien en la parte dijéramos técnica estamos pensando en un curso de mínimo 20 horas. Estos van a estar complementados por otros talleres que también están previstos en el caso de Milpa Alta.
Por ejemplo, vamos a tener invitado a la maestra Marisa de León, que justamente nos está acompañando en esta transmisión, porque además de la parte creativa, de la parte artística, me interesa muchísimo que también tengan una base de cómo concebir la producción en términos escénicos, en todo lo que este conlleva, y la gestión de los proyectos mismos. Porque a veces pasa que nos entusiasmamos demasiado con la parte creativa, nos encerramos en el salón, vamos a decir, nos ensimismamos dentro de lo que es el proceso creativo y nos olvidamos cómo vamos a vender, cómo vamos a ubicar, cómo vamos a hacer estudios de públicos, cómo vamos a hacer nuestro trabajo a nivel de la gestión misma que tiene que ver con el contacto con el público. Y para eso Marisa nos va a dar precisamente uno de los talleres de gestión y producción escénica. También vamos a tener una serie de talleres de producción escenotécnica, donde José Antonio Morales estará a cargo de toda la parte de principios, sobre todo de iluminación, que tenga que ver precisamente con la solución de problemas en este tipo de eventos. Es decir, no solamente cómo saber manejar una parrilla de iluminación en un teatro, sino también cómo saber resolver cuestiones muy prácticas, tanto de audio, iluminación, como de cuestiones muy prácticas de soluciones escenotécnicas. Por otro lado está Roberto Guillén, que hoy no pudo estar con nosotros, que él estará a cargo del taller de escenografía. Pero no la escenografía desde el punto de vista de los grandes aparatos escenográficos en un teatro, sino la escenografía justo en espacios alternativos. Jorge Guillén, él fue estudiante de la carrera de escenografía cuando participó precisamente en la primera versión de Ciudades Invisibles en el Centro Nacional de las Artes, y a quien, debido a su gran capacidad y ese trabajo tan importante que hizo en esas primeras versiones, me ha acompañado en las últimas versiones de Ciudades de la Memoria. En el caso más reciente fue precisamente en la glorieta del Metro Insurgentes. Y por otro lado, bueno, están las propuestas que ustedes mismos me han hecho. Para poder organizarme bien con cada uno, bueno, claro que vamos a tener reuniones individuales para poder concretizar muy bien lo que van a ser los contenidos de los laboratorios y quiénes se van a hacer cargo de laboratorios y quiénes se estarán haciendo cargo de materias como, por ejemplo, déjenme mencionar también la materia de canto y voz, que estará a cargo de una de las participantes de la última, precisamente de alguno de los últimos cursos, que es precisamente cantante y maestra de voz. Ella estará también trabajando desde esa perspectiva. Bueno, pues bueno, les dejo ahora para poder abordar. Me gustaría mucho combinar ya esto con algunas preguntas, porque ya había por ahí algunas inquietudes. Déjenme de todas maneras decirles que yo les voy a hacer llegar una información ya por escrito de cómo van a estar, cuáles van a ser los horarios disponibles, cómo van a estar constituidos